Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, porque hablar de cáncer y escuchar de cáncer no es fácil, porque a veces queremos mirar para otro lado y no tener que enfrentarnos a una enfermedad que puede ser desagradable, que nos puede llevar a tocar ciertas fibras y que probablemente prefiramos mirar para otro lado. Voy a hablarles acerca del estado de la atención del cáncer en Colombia y lo voy a hacer de una manera sencilla para que todos podamos entender y le podamos poner caras a los pacientes con cáncer que tenemos en nuestro país. Estos son mis conflictos de interés. Trabajo bastante, trabajo con todas estas compañías. Yo creo que mi principal conflicto de interés es que soy oncólogo y que creo en lo que hago. Para el desarrollo de esta presentación no siento que tenga ningún conflicto de interés, pero me pareció importante que supieran que trabajo con muchas compañías. Y la agenda que vamos a seguir es tocando varios puntos importantes que inciden en la atención de los pacientes con cáncer en Colombia. Y les voy a mostrar que estamos intentando apagar el fuego por arriba. Estamos echándole agua a la candela arriba, no estamos tratando la raíz. Y les voy a demostrar que si nos unimos y que si nos hablamos, probablemente podamos disminuir los costos, podamos disminuir las incidencias de enfermedades avanzadas y que es necesario que hagamos un pacto nacional entre las instituciones públicas, las instituciones privadas, la academia y que integren al oncólogo. ¿Por qué les estoy pidiendo que cuenten con nosotros? Porque nosotros vemos la consecuencia de la candela. Nosotros vemos al paciente que no puedes curar y que no debería estar enfrente tuyo porque hay maneras de evitarlo y les voy a mostrar cuáles son esas maneras. La otra cosa es que le estamos echando a veces la culpa al bombero y ese bombero puede llegar a ser el oncólogo porque es quien genera el gasto, es el que firma. Les voy a mostrar cómo no tiene la culpa siempre el oncólogo. No por defendernos, pero bueno, ya les comenté cuáles eran mis conflictos de interés. Luego les voy a mostrar que son personas, que no son cifras, que el cáncer de mama es más frecuente. Sí, yo les voy a mostrar una mujer con cáncer de mama que era muy juiciosa. Las cifras detrás de las personas y al final las conclusiones. ¿Cómo controlo yo este incendio? Porque es un incendio, yo lo veo como un incendio, porque las cifras están creciendo, día a día hay más cáncer, día a día hay más nuevos casos. Y en nuestro país, y generalmente en los países en desarrollo, hay más casos de enfermedad tardía, porque nuestros países no han sido capaces, o no hemos sido capaces, de articular estrategias de detección temprana o de imponer, porque yo creo que debería ser imponer estrategias de prevención del cáncer para poder controlar este incendio de a fondo. Hay un tema que me apasiona y que es el cáncer de próstata, no porque tenga pasión con las próstatas, sino porque a eso es lo que más me dedico. Me dedico más a los tumores urológicos y el cáncer de próstata en nuestro país constituye una de las principales causas de muerte. Y muchas veces veo pacientes que no puedo curar, pero que no debería tener enfrente. ¿Okay? Y ya les voy a mostrar cómo y por qué. Una sola colonoscopia es capaz de reducir en un 20% el cáncer de colon. Y es lo primero que se pregunta uno, oiga, ¿y usted no se hizo una colonoscopia nunca? No hay estrategias estandarizadas que obliguen a la población a tener que pasar
por ese trago amargo, porque es un trago amargo tener que prepararse para una colonoscopia. No les voy a explicar gráficamente lo que es eso, pero ese trago amargo salva vidas, ¿okay? Necesitamos una auditoría efectiva en la vacunación contra el virus del papiloma. ¿Por qué? Porque si yo le estoy exigiendo al oncólogo que no me formule lo mejor que hay para una paciente de 30 años, debo devolverme y exigirle al sistema por qué no se están vacunando las niñas. ¿Por qué una mujer de 30 años tiene un cáncer de cervix que con los tratamientos le podemos salvar la vida, pero que esa mujer probablemente no va a poder tener hijos y que va a tener una vida sexual muy limitada durante toda su vida, cuando era una vacuna? Entonces, ¿por qué le estamos viendo el incendio y estamos viendo un poco los costos de la punta del iceberg cuando podemos derretir ese iceberg? ¿Y es culpa de quién? Es culpa de todos. Es culpa de todos porque yo no me he esforzado lo suficiente por decirle a la población o por ir a algún sitio a decirle, oiga, tenemos que vacunar a todo el mundo. Oiga, ¿dónde están los tamizajes? ¿Dónde están las estrategias de tamizaje para los cánceres que se pueden detectar a tiempo y que se pueden evitar en enfermedad avanzada? Es culpa de todos, como sociedad y como sistema. ¿Cuáles son los principales cánceres a nivel mundial? Y después les voy a mostrar los colombianos. A nivel mundial, el cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón en un 90% de los casos es evitable en enfermedad avanzada. Las campañas de deshabituación del tabaco son importantes, son más importantes hacia el centro del país. En la costa hace mucho calor como para fumar, pero hay gente que fuma. Y hay estrategias para escoger a los pacientes que fuman más y hacerles estudios que permitan detectar la enfermedad a tiempo, ahorrándonos costos, lo primero, y también salvando vidas. El segundo, tercero en incidencia son el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Hay estrategias que han demostrado que lo podemos encontrar a tiempo y que gracias a esas estrategias que nos permiten encontrar estos cánceres a tiempo, hemos aumentado la expectativa de vida en general de los pacientes con cáncer de mama y cáncer colorectal. Ni se diga el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es como el amor que mencionaba ahora el doctor Fuentes. Es un cáncer que te va matando lentamente, pero si lo encuentras tarde, te va a terminar matando. Entonces, es mejor encontrarlo temprano para poder salvar a ese paciente. El quinto en incidencia a nivel mundial es el primero en mortalidad en Colombia. El cáncer gástrico es tremendamente letal y se lleva gente muy joven. Y también tenemos formas de evitarlo. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia sabemos que en varones el cáncer de próstata es el más frecuente, seguido del cáncer de colon y el cáncer gástrico. Como ven aquí, pues se fuma aquí en el centro del país, pero no se fuma tanto como en otros países, y en la costa se fuma menos. Entonces el cáncer de pulmón no es tan frecuente. Y vean cómo en las mujeres el cáncer de cervix está en el tercer lugar. El cáncer de cervix no debería estar en esta lista. Si tuviésemos un sistema que exigiese las estrategias de vacunación, no debería estar en esta lista. Y esta es una gráfica que a mí no me gusta porque nos compara, pero nos compara con países, con un país que se parece, que es Brasil, y con un país que no se parece en nada, que es Canadá, y es para ver cómo estamos. Y en esta gráfica puedo mostrarles que la posibilidad de supervivencia de un paciente con cáncer gástrico en Colombia es menor que en Brasil y es mucho menor que en Canadá. Igual pasa en cáncer de colon, igual pasa en cáncer de seno, igual pasa en cáncer de próstata e igual pasa en melanoma. Entonces, esto es una oportunidad de mejora y es una oportunidad de mejora que nos involucra a todos. Ahora voy a ponerles en la mente caras de mujeres, caras de hombres, caras de personas, para que ustedes se den cuenta lo que vemos nosotros
los bomberos culpables cuando estamos atendiendo nuestra consulta. Yo veo alrededor de 100 pacientes a la semana y más o menos en el 40-50% de los casos me encuentro con pacientes que no debería encontrarme. Yo sería feliz viendo la mitad de los pacientes y viendo la mitad de los pacientes a los cuales podría curar. ¿Okay? A Jenny, abogada de 32 años, que vive en Valledupar, que es donde yo trabajo en Valledupar y en Barranquilla. Jenny empezó con molestias a la hora de tener relaciones sexuales y con sangrado después de tener las relaciones. Fue al ginecólogo y se le diagnosticó de un cáncer de cervix localmente avanzado que logramos curar, pero ¿a qué costo? Al costo de hacerles unas radioterapias, de hacerles unas quimioterapias y de hacerles esto, que es una braquiterapia. Esta braquiterapia implica introducir unas sondas de radiación sobre la pelvis de esa paciente que van a generar a largo plazo una menopausia precoz, infertilidad, trastornos con las relaciones sexuales y cambios hormonales muy profundos. Entonces, esto es un error del sistema. Esto no debería ocurrir. Jenny empezó sus relaciones sexuales a los 14 años, no se vacunó, no sabía que había que vacunarse, o lo ignoró, no le interesó, no empezó sus citologías cuando debió haberlas empezado y llegó en esta situación. Y esta es una cuestión que a mí, la verdad, me genera inconformidad, porque de las cosas que me generan inconformidad son las injusticias, y esta es una niña que no debería estar en esta situación. Este año, a principios de año, la Comisión Europea hizo una recomendación acompañada de un desembolso muy importante para intentar reducir al mínimo los cánceres que dependen de virus. Y el más importante es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es responsable del 50% de los cánceres de cabeza y cuello, es responsable del 70% de los cánceres de ano, es responsable del 60% de los cánceres de pene y es responsable del 90% del cáncer de cervix. Si hacemos algo por vacunar más a nuestra población, a nuestros niños y niñas, podemos evitarnos estos inconvenientes. Mari es una auxiliar de enfermería que es muy folclórica, es de Fonseca, La Guajira, y se demora hora y media para llegar hasta que yo la vea. La veo hace 5 años, todos los días que viene, una vez al mes, me trae un dulcecito de Fonseca, por eso no puedo adelgazar. Ella es auxiliar de enfermería, es ama de casa y se hacía sus citologías y sus mamografías muy juiciosa. Un día se estaba bañando y se encontró un bulto en el seno derecho y cuando consultó nos dimos cuenta que tenía un cáncer de mama avanzado, demasiado avanzado para haberse hecho mamografías y le encontramos un ganglio en la axila del otro lado. Y cuando investigamos un poco más, tenía unas poquitas metástasis en los huesos. A mí me auditan todos los días, y con razón, y estoy de acuerdo con que se haga, pero nadie audita la calidad de las mamografías. Cuando yo cogí las mamografías de los últimos 3 años de esta señora, me di cuenta que esa lesión se veía y que podíamos haber evitado esto. ¿Okay? Entonces, tenemos que articularnos. No estoy intentando señalar a nadie, pero tenemos que articularnos, tenemos que... O sea, yo veo al quemado. O sea, si me preguntan a mí, y está demostrado que en Colombia la calidad de la mamografía está muy por debajo de los estándares. Ayer hablaba con una investigadora muy importante aquí, porque estábamos en otra reunión, y me decía que hacer una mamografía es como tirar una moneda al aire en términos estadísticos. O sea, tienes el 50% de probabilidad de encontrar algo o que no, porque no se hacen con la rigurosidad y con la calidad suficiente, y nos trae estos problemas. El Exo es un señor de 70 años que mide 1,80, moreno,
y con 72 años sigue trabajando todos los días, se levanta a las 3 de la mañana a ordeñar, porque trabaja en una finca ganadera, y el Exo llevaba como 3 o 4 años orinando mal, pero no le paraba bolas, y no había querido ir al urólogo, y él me dijo, no, doctor, es que a mí me pagan el jornal, y para yo ir hasta donde el urólogo, ese día no gano, y si no gano, no como, y si no como, no comen los 6 hijos y los 18 nietos. Entonces, no es solo establecer estrategias de tamizaje, hacerlo todo bonito, sino saber la realidad de cada persona, ¿okay? Para que este señor vaya donde mí, yo, dentro de mi institución, creé, durante la pandemia, que la pandemia nos enseñó muchas cosas, creamos una estrategia de hacer que los pacientes vinieran. ¿Y cómo hacíamos que los pacientes vinieran? Encargándonos del transporte. Porque es que si no, en la pandemia nos íbamos a quedar sin pacientes. Y nos dimos cuenta que los pasajes no eran un gran gasto, pero que sí podíamos impactar mucho en que los pacientes vinieran y pudieran estar más adherentes a sus terapias. Y el señor Alexo vino porque tenía un dolor en berraco en la espalda de una semana que no podía ya casi ni agacharse, y miren lo que le encontramos. Esta gamografía, cada puntico negro es una metástasis. O sea, el médico nuclear más juicioso le dice a esto incontables, porque no se pueden contar, y para que sepan y para que recuerden, las estrategias de tamizaje de cáncer de próstata son muy controvertidas, ¿ok? Porque donde se estudia más es en el primer mundo, y el primer mundo tiene mucho acceso a la salud, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se hacía un tamizaje a toda la población, y eso llevó a un sobretratamiento, y eso llevó a una recomendación de dejar de hacer el tamizaje en cáncer de próstata. Lo cual llevó a confusión en nuestros países. ¿Por qué? Porque en Bogotá hay un acceso similar al primer mundo, pero somos otros 35, 40 millones en el resto del país que no tenemos el mismo acceso, y que los pacientes tienen unas barreras de educación, tienen unas barreras de creencias que los aleja del dedo del urólogo, y que los lleva a estas consecuencias. Y entonces, si educamos al médico general en cáncer, si educamos al urólogo general en cáncer, si educamos a la población en cáncer, tal vez podamos evitar esto. En Colombia vemos enfermedad avanzada de inicio 6 veces más que en el primer mundo. Tratar a el Exo mensualmente es igual que curar a un paciente en términos de costos. O sea, tratar a este señor mensualmente, este señor lleva 3 años. Y esos 36 meses, yo he podido salvar 36 Elexos con una cirugía o con una radioterapia. Y yo no quiero ver el Exo. Yo no lo quiero ver, yo quiero que él siga en su finca tranquilo y que no haya tenido que pasar por esto. Entonces tenemos las formas de mitigar esto. Una de las revistas más importantes en medicina es The Lancet, y The Lancet creó una comisión de expertos mundiales para hablar del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque se estima que su incidencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad de gente mayor, y como población a nivel mundial nos estamos volviendo más viejos. Se proyecta que para el 2040 vamos a duplicar la incidencia de casos nuevos, y que esa incidencia de casos nuevos, por las pirámides poblacionales, se van a dar más en los países en desarrollo. Y están detectando los grandes expertos mundiales que tenemos que implementar estrategias para encontrar antes el cáncer de próstata, porque si no nos vamos a encontrar con muchos más Elexos, nos vamos a encontrar con el doble de Elexos, y no hay sistema de salud que aguante eso. Entonces tenemos que prepararnos, y tenemos que urgentemente, esto está traducido con
con la perfección que implica la traducción de alguien que vive en Valledupar, pero se necesita urgentemente crear sistemas para diagnosticar más temprano a los pacientes con cáncer, ¿ok? Entonces, es evitable. Sandra, ya estoy acabando, ya no lo voy a aburrir más con esto. Sandrita empezó con un dolor de estómago, se tomaba el omeprazol, se tomaba la Milanta y seguía con las molestias. Empezó a perder peso hasta que un día vomitó algo muy oscuro y fue a la clínica. Y en la clínica vimos que tenía un cáncer de estómago. Y ese cáncer de estómago ya había dado metástasis en los pulmones. Sandra no se quería tratar, tenía mucho miedo de hacer tratamientos de quimioterapia, tenía mucho miedo de que le quitaran su estómago. Sandra tiene 38 años, es mamá de 3 hijos, y me decía, yo lo único que quiero ver es a mis hijos. Doctor, llevo un mes aquí hospitalizada, me están haciendo estudios y quiero ver a mis hijos. Entonces yo le dije, bueno, si quieres verlos crecer, y quieres verlos ahora, y quieres verlos un poquito más, tienes que hacer el tratamiento. Ya Sandra dejó de sangrar y está en tratamiento, pero Sandra va a fallecer por esto, ¿ok? Sandra va a fallecer por esto y no vamos a poder hacer mucho más que tratamientos para paliar sus síntomas, ¿ok? Entonces, el cáncer gástrico es la cuarta neoplasia más incidente, pero es la primera en mortalidad. Siempre llegamos tarde. Según la cuenta de alto costo, casi un 70% de los pacientes se diagnostican en enfermedad localmente avanzada en Colombia, los que se pueden tratar, porque la cuenta de alto costo nos cuenta los pacientes que se pueden tratar, no los pacientes que ni siquiera se tratan. Y esto es una enfermedad andina. El cáncer gástrico, como ven en esta gráfica, en el azul oscuro es donde más incidencia hay, y vean que desde Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia es donde más incidencia hay en América. ¿Por qué? Porque parece haber cierta relación con infección por el Helicobacter pylori, cosa que no hemos estudiado como país. O sea, el cáncer que más nos mata no hemos sido capaces de estudiarnos a nosotros mismos y de intentar establecer estrategias para prevenirlo. En Japón le hacen endoscopia a todo el mundo, hacen endoscopia hasta en buses para intentar llegar a la población. Esto no ha demostrado, como en los otros cánceres, que impacte realmente, pero definitivamente algo tenemos que hacer para que no haya más Sandras, ¿okay? Joana es una señora de 57 años que tenía un dolor muy cólico, le decían que era la lactosa, le decían que no se preocupara, que eso se le iba a quitar, que si era los cólicos después de la menopausia, no me pregunten qué es eso, porque yo no lo sé, y estaba muy cansada en los últimos 6 meses, ¿ok? Estaba muy cansada. En las universidades nadie rota por oncología. El paciente con cáncer no es conocido por el médico general. ¿Por qué? No me pregunte, no sé. Pero desde la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología se diseñó un curso en conjunto con muchos actores para médicos generales. Eso está disponible, es gratuito, y los invito a que lo repliquen, porque esto puede ayudar a que a alguien se le prenda el foquito en la cabeza y diga, pero esta señora está como palidonga, 6 meses cansada, señora, vamos a hacerle un hemograma y ver que tiene anemia, y de pronto llegar antes. Llegar antes, ¿por qué? Porque la señora llegó a la clínica porque se desmayó y tenía una anemia muy severa y ya tenía metástasis en el hígado, y esta paciente tiene una posibilidad de vida de alrededor de los 2 o 3 años, y una colonoscopia hubiera reducido en un 20% no solo la aparición del cáncer metastásico, sino la aparición del mismo cáncer, porque el cáncer de colon empieza por un pólipo en la gran mayoría de las veces, y ese pólipo te lo quitan en la endoscopia y te olvidaste, y no va a ser un cáncer. Entonces, este estudio se hizo en el norte de Europa, se publicó el año pasado, y nos demostró que hacer una sola colonoscopia y siguiendo a más de 50.000, 70.000 pacientes, se dieron cuenta que en 10 años
éramos capaces de reducir la aparición del cáncer de colon. Y este es el último caso. Este es un paisa que vive en Bosconia, Cesar. Bosconia es una de las ciudades o de los pueblos más calientes de todo el país. Este señor es comerciante, vende piezas de motos y repuestos, pero es muy fumador. Y llevaba fumándose un paquete al día en los últimos 20 años y empezó con una tos, y esa tos después empezó con dolor de pecho y con un poquito de falta de aire, y le diagnosticamos de un cáncer de pulmón localmente avanzado. El cáncer de pulmón en los pacientes que más fuman, si le hacemos una tomografía de baja tasa de dosis, que es un estudio relativamente sencillo y poco costoso, esa estrategia ha demostrado salvar vidas, porque somos capaces de encontrar esta masa que mide unos 6-7 centímetros. Cuando mide 1 centímetro se opera y listo. Pero al mismo tiempo que tenemos que intentar detectar pronto esta enfermedad, tenemos que educar a la población para que no fumen, para que no vapeen, para que tengan otros vicios, pero este no. ¿Qué propongo? Educar a la población, educar a los médicos, educar a los administradores de salud, encaminar los recursos para investigar estrategias que se ciñan a nuestra realidad. Estamos intentando extrapolar lo que hacen en el norte de Europa, cuando probablemente en Colombia podamos hacer las cosas diferentes o tengamos que hacer las cosas diferentes. Ayer estábamos escogiendo proyectos de investigación en la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología para premiar investigaciones locales, y una de las investigaciones era el autoexamen de cáncer de cervix en el Putumayo y en el Chocó. Si no hacemos eso nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, y si no lo hacemos, no vamos a encontrar cuáles son nuestros problemas, no vamos a poder implementar de manera efectiva estas estrategias. ¿Qué propongo? Establecer dentro de las políticas de salud la prevención de todos los cánceres relacionados con el virus del papiloma. Yo creo que aquí no hay negocio, aquí no hay negociación. O sea, aquí debemos ser muy estrictos con la vacunación del virus del papiloma humano, con las campañas antitabaco, establecer una estrategia para que haya campañas de detección temprana en cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, y dejo el cáncer gástrico interrogado porque no tenemos la suficiente evidencia como para recomendarlo, pero es lo que más nos mata. ¿Okay? Como conclusiones, quiero que sepan que sí se puede. O sea, que lo que nos estamos gastando en la enfermedad avanzada, si lo invirtiésemos en la enfermedad temprana, no tendríamos necesidad de volvernoslo a gastar. Entonces, no miremos solo los costos, sino busquemos la manera de evitar los costos para no tener que pasar por eso. Tenemos un sistema mejorable sobre el cual debemos construir. Tenemos un sistema que permite mucho acceso, y que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que ese acceso sea efectivo para todos y que se implementen estrategias con calidad para prevenir cánceres avanzados. Educar, investigar, y esta es una frase que no es porque yo sea flojo, yo sé que soy costeño, pero quiero tener menos pacientes de los que no debería tener y que no voy a poder curar. Entonces no es flojera, sino es intentar evitar la frustración. Muchas gracias.